Amigos, tenemos ya con nosotros esta mañana al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Es un gusto recibirte, Fernando. ¿Cómo estás? Un placer, muy bien, muy bien. Qué bueno, porque me imagino que en estos Sí. tiempos el tema de la discusión presupuestal debe tener bastante tensionado a todo el Frente Amplio, ¿no? Que ha hecho una propuesta electoral y una promesa electoral y que después se encuentra con números que no cierran tanto como para Bueno, poder no, nos cumplir. mintieron, no es que no cierran. Los números siempre cierran. Cierran bien o mal. Acá lo que hacen es cerrar mal. Toda la campaña electoral fue centrada en un dato, que el Uruguay iba a tener un déficit de 2,8% y terminó teniendo un déficit entre 4,1 y 4,3. Estos son 1.200 millones de dólares. Entonces, cuando se hablan de estas comitas, no se hablan de aspectos mínimos presupuestales, se habla de un tsunami. La Ferrari ya dejó de ser Ferrari, sencillamente no es Ferrari. Entonces uno mira los números de un gobierno que fue negativo para el Uruguay y encuentra que tiene 1.200 millones de dólares más de déficit, que su deuda neta aumentó, que la pobreza aumentó, y ese país es en el que tenemos que construir un presupuesto adecuado. Entonces se toman tres decisiones que son, creo yo, de un gobierno progresista para un presupuesto progresista para un gobierno progresista, o un presupuesto de izquierda para un gobierno de izquierda. La primera decisión que se toma es que no se va a hacer un ajuste sobre los egresos, es decir, sobre el gasto público. Contrariamente a lo que hizo el gobierno anterior, que llegó y redujo el gasto público 15%, independientemente si el gobierno tenía políticas sociales que llevar adelante o no. Este gobierno llega y toma la decisión de no ajustar por los egresos. Una segunda decisión que toma es ajustar por los ingresos y utiliza tres instrumentos. Por un lado, el impuesto mínimo global, que son las empresas multinacionales que facturan en zonas francas más de 750 millones y que Uruguay tiene la posibilidad de que graben en Uruguay, que graben en Uruguay. Yo no sé cómo los blancos sostienen que es un peligro esto, cuando lo mejor para cualquier país es que las empresas de este volumen graben en Uruguay y no graben en el exterior. La ecuación impositiva a esas empresas no le cambian en absoluto. Es el mismo gravamen que pagarían en Finlandia, en Luxemburgo. Es más, muchos empresarios dicen que están gustosos de pagarlo en Uruguay. Te pongo un matiz ahí, Fernando, perdón, porque los blancos, en todo caso, en su programa habían dicho de estar atentos al impuesto mínimo global. Creo que incluso habían negociado para empezar a implementarlo. Y pero discutirlo no. en este periodo. Lo que no están de acuerdo son las cámaras de zona franca. No, y los blancos lo han dicho. Bueno, está bien, pero... Empiezan con más impuestos, no sé qué. Pero Un me impuesto explico... que venían trabajando, hoy no les cae bien. Temu, que lo venían, por lo menos yo escuché el programa Séptimo Día, salvo que haya tenido un espejismo, todos decían que había que tomar una medida y una de las medidas que se veía era colocarle el IVA a los productos que vinieran de las plataformas. Resulta que ahora, como lo propone el Frente Amplio, está mal. Este es un segundo... No, pero decía lo de las zonas francas porque si se habían tomado nota de lo que había dicho la Cámara. Pero claro Está que se diciendo la toma, Cámara. pero por algo hay acuerdos de la OCDE. Digamos, Uruguay puede hacer esto, puede hacerlo. Ha conversado con las empresas, ha conversado. Las empresas protestan, como en todas partes del mundo. Si pudieran, no pagarían impuestos, sobre todo las que tienen este tamaño. Pero acá se le está cobrando un impuesto que lo pagarían en Finlandia o en Luxemburgo o en el lugar donde estuvieran para Uruguay. Eso es importante, Pero eso es audaz. Y la tercera medida que se toma, si uno tiene una transacción en Uruguay, raramente en el Uruguay se habla del IRPF2 y nunca del IRPF1, que son a las transacciones financieras. Ahí se le está cobrando al que más tiene, al que transacciona en Uruguay. Igualmente, nunca escucho decir esto, que Uruguay ya utilizó un instrumento de política tributaria del 2008, por el que nadie se fue, nadie, que le cobran por transacciones financieras el IRPF, que es mencionado como número 1. Entonces, lo que digo es, acá, ¿cuál es el segundo aspecto que tomamos? Que este mismo impuesto lo paguen quienes hacen transacciones en el interior, quienes colocan en bonos o quienes colocan en fondos de inversión sobre la ganancia cobrar el IRPF. Parece razonable lo que está planteando el Frente Amplio y parece entendible para cualquier uruguayo. ¿Por qué se pueden oponer a esto? Simplemente porque no asumieron que perdieron. Bueno, pero también parece razonable escuchar las dudas que presenta la oposición y empresarios también. Primero, en que no sería un impuesto tan neutro como lo está planteando el oficialismo y además que puede traer efectos que no conocemos, que se van a conocer cuando se aplique. Por ejemplo, que otras empresas decidan no instalarse acá,
por ejemplo, que empresas del extranjero decidan hacer un juicio porque se cambian las reglas de juego de zonas francas. O sea, hay dudas ahí que también serían razonables. Dudas no hay ninguna, porque es una decisión de la ODE. Dudas las colocan. Y yo creo que generar dudas en un tema tan delicado como es grabar a las multinacionales más importantes del Uruguay no es de buena política. Pero vos decís que no va a haber juicio, que no ¿Y por qué estamos va a haber? expuestos ¿Y por a qué va a haber juicios? si la norma internacional dice que pueden grabar en Uruguay? Y de hecho el gobierno anterior estaba trabajando sobre esto. ¿Cuál puede ser la duda? Solo si nosotros mismos nos generamos la duda. Y pero se cambian las reglas de juego de la zona Pero franca, no se ¿no? cambian Bajo las ese reglas. argumento. Pero no se cambian las reglas de juego, porque ese impuesto global existe. Y existe, esa empresa va a pagar o el porcentaje en Finlandia o el porcentaje en Uruguay. Es el mismo porcentaje. Es neutro, realmente es un impuesto neutro. Entonces estaban las conversaciones, Fernando. Digo, hay matices acá. Obviamente, el propio ministro Done dijo, el ideal hubiera sido discutirlo fuera del presupuesto, pero necesitamos hacer caja, porque hay un presupuesto que crear, poder reglamentarlo de mejor forma, tener más abrochadas a las empresas que tienen que... Pues son decenas, ¿no? Tampoco es que son muchas... Es verdad que hay una premura del gobierno de hacer caja cuanto antes para hacer frente a ese déficit fiscal que vos describías recién. Y entonces, en vez de discutirlo y eventualmente votarlo en el 2026, bueno, se incluye en el presupuesto para poder cobrarlo en el 2027. ¿Eso es una realidad o no? Sí, y está bien hacerlo. ¿La otra opción cuál era? No, a lo que voy es, Quitarle... hay matices a la hora de discutir este tema. Siempre hay matices. El tema es cómo uno actúa con responsabilidad cuando le toca hacer oposición. Si el matiz lo coloca una Cámara de Empresa, siempre lo va a colocar. Lo colocan cuando se discute la jornada de trabajo, lo colocan cuando hay consejo de salario, lo colocan desde 1900 para acá. Y es lógico, defienden un interés. Lo que no es lógico, que los partidos que sostenemos que tienen que incrementar el gasto público para, de alguna manera, sostener políticas que son fundamentales para que Uruguay siga matrizando y fortaleciendo su matriz de protección social, lo puede hacer. Entonces, finalmente, a nadie le gusta pagar impuestos, y menos a los poderosos. Pero acá estamos hablando de empresas que facturan más de 750 millones de dólares y el acuerdo de ODE permite grabar en Uruguay, porque si no, ni lo estaríamos discutiendo. Si no lo permitiera, no lo estaríamos discutiendo. ¿Viola acaso la seguridad jurídica del Uruguay con este caso? No, no hay dos bibliotecas sobre esto, no la viola. Distinto Bueno, es... el presidente de la Cámara de Zona Franca, el fundador de la primera Zona Franca, Orlando Dobat, dice que claramente Uruguay se puede enfrentar a litigios. Es un acto relevante, ¿no? Bueno, miren que no digo que tenga razón, digo que hay una voz ahí discordante. Nos han anunciado litigios siempre. Y Uruguay los ha sabido sobrellevar como va a saber sobrellevar este. Para las empresas es un impuesto neutro. Punto. Y después los otros dos incrementos que van que ya los expliqué, me parece que son de naturaleza de justicia tributaria. No puede ser que si haces las transacciones en Uruguay pagás y si las haces en el exterior no pagás. Y el otro claramente está vinculado a las compras online, que se le va a colocar el IVA como reclama la Cámara de Comercio, la Cámara de Pequeños Comercios de distintas ramas de actividad, los trabajadores del comercio y todos los actores políticos estaban de acuerdo ese domingo del séptimo día. Ahora ya tienen dudas porque lo planteó el Frente Amplio. Bueno, esta es una política lógica de la oposición, pero también poco razonable, digamos. Escúchame, el presupuesto está basado en estos tres grandes lineamientos que todos conocemos, un crecimiento promedio anual de 2.4%, una mejora de la recaudación y una serie de ingresos productos de esta adecuación tributaria, para llamarlo de alguna manera. ¿No está demasiado jugado el gobierno a que estos números se den? Si no es así, pongamos la peor hipótesis para después tener escenarios mejores. Si no se diera esto, ¿qué implicaría? ¿Implicaría un nuevo ajuste a mitad de mandato? ¿Cómo resolvería el gobierno del Frente Amplio todas las demandas con las que tiene que cumplir si este crecimiento no se da? Este incremento del producto es lo que piensa el gobierno del Frente Amplio, lo que los analistas privados han colocado en el Banco Central como dato, lo que piensa el Fondo Monetario Internacional para Uruguay y lo que pensaba el gobierno anterior de la calle Pou sobre los 5 siguientes años. Es más, el gobierno de la calle Pou decía que los 5 siguientes años iba a crecer a una tasa promedio de 2.8%. O sea que
La propuesta del Frente Amplio, lo que el Frente Amplio considera que va a pasar, es menos optimista que lo que pensaba el gobierno de la calle Pou. Si no sucediera, como siempre, hay que trabajar políticas y plan B, que el gobierno los tiene. Pero nosotros vamos a trabajar sobre esta premisa de crecimiento que es posible, que es realmente posible. De hecho, este año va a terminar probablemente con una tasa cercana o superior a 2,4%. Y el Uruguay está tomando medidas para atraer inversiones, para generar mayor producción, ha abierto mercados en el mundo para que nuestros productos accedan. ¿Es posible llegar a esta tasa de crecimiento? Es posible. ¿Es llegar a un déficit fiscal más bajo al final del periodo de gobierno del Frente Amplio? Es posible. ¿Es posible atender a alguna de las demandas prioritarias del Frente Amplio, las 63, que están fijadas en el gobierno, pero sobre todo son hijas de aquellas 48 que fueron las promesas de campaña del Frente Amplio en el acto de Plaza de Toros? Es posible. ¿Es prioridad para el Frente Amplio cuidar el Frente Fiscal? Porque no llegaron al gobierno con esa promesa, a diferencia de lo que sí fue la campaña 2019. Acá en ningún momento, si bien se habló de que había que cuidar la macroeconomía, porque en este presupuesto se juega mucho a la recaudación y por vía de mejora de la recaudación, de GI, y la recaudación por vía de estos nuevos adecuaciones tributarias, como le llama el Ministerio de Economía. Pero puede pasar que no se recaude tanto como se piensa por las dos vías. Y ahí no podrías abatir ese 1,5 del déficit. Ahora, ¿al Frente Amplio realmente le preocupa no cumplir la meta fiscal, ya que la gente no lo votó eventualmente para eso? No nos votó, pero tenemos que bajar el déficit. Porque, digamos, esto altera después un conjunto de cuestiones macroeconómicas que afectan la vida de la microeconomía de las personas. No es que es un dato neutro, no es un dato que no le importe a la izquierda, es un dato que le importa a la izquierda y al Uruguay en general. Mantener una macroeconomía sana, mantener los niveles de inflación bajos, la gente no nos votó para eso. Pero tener la inflación baja implica que la gente no pierda salario todos los meses producto del aumento de precios. La gente no nos votó para bajar el déficit fiscal y probablemente muchas personas ni siquiera sepan exactamente qué es. Pero cualquiera que esté en el uso del gobierno tiene que ser serio con las cuentas públicas. Hay un conjunto de cuestiones macroeconómicas que el Estado ha tenido una política, independientemente de los partidos, y que a veces se ha engañado a la gente. Es decir, sí se ha prometido bajar el déficit y sencillamente se le ha mentido a la gente. Y esa mentira a la gente es lo que O'Donnell le llama espejismo fiscal. Porque si uno trabaja el presupuesto en base a un déficit de 2,8% y encuentra 1.200 millones de dólares más, tiene un problema grave, no un problema menor. Aún así, no estamos poniendo excusas. Estamos diciendo, nosotros vamos a cumplir con las 63 medidas sobre la base de estas cuestiones. Yo creo que están bastante bien calculados las adecuaciones tributarias, cuánto van a rendir. Los técnicos que trabajan en el Ministerio de Economía y en el OPP son de lo mejor que hay en Uruguay, digamos, y tenemos la certeza de que estas cuestiones van a pasar para poder atender las otras, que es la pobreza infantil, la seguridad pública, la salud de los uruguayos, la situación de vulnerabilidad de los uruguayos que están en situación de calle, la situación de la población carcelaria, que no solo es mucha, sino que está maltratada. Entonces, hay un conjunto de acciones políticas que van en dirección a recaudar más y también a saber cuál es el piso presupuestal, porque a veces hablamos de esos 140 millones, pero el presupuesto del Estado, más o menos, son 23.000 millones de dólares, de los cuales 1.800 aproximadamente se pagan en intereses de deuda, con lo cual podría uno pensar que hay 21.200 millones. A eso hay que incrementarle 140 millones, es decir, también hay mucha cosa para hacer dentro del gasto público actual. Fernando, antes de pasar a los temas que mencionabas, ¿no? Pobreza infantil, seguridad, etcétera, me queda la duda con respecto a las transacciones, a grabar las transacciones en el exterior, que incluye además los inmuebles. ¿El Frente Amplio sabe cómo esto se va a implementar? ¿A quiénes se va a ir a pescar? Si es a los peces gordos, a los que tienen grandes inversiones o grandes mansiones, o a cualquier uruguayo que tenga valores en el exterior. Acá, digamos, cuando uno piensa la gente que tiene dinero en el exterior, en general no está pensando en pequeñas cifras. Puede haber alguno, como todo en la vida. Lo que hoy hay herramientas de informáticas y de información entre países que permiten conocer las transacciones que se están haciendo. Esto probablemente hace 15 años no se hubiera podido hacer. Sin embargo, hoy se puede hacer porque hay acuerdos de cooperación, hay acuerdos de información.
Es decir, el Frente Amplio tiene instrumentos para llegar, como todo, tendrá fisuras, no hay ¿Pero ningún tiene para impuesto. llegar a todos o tiene para llegar solo a los que hacen grandes transacciones? Intentaremos llegar a todos, pero como todo puede tener fisuras. Nosotros tenemos una evasión fiscal en Uruguay cercana al 25% y estamos trabajando para achicar ese guarismo, o 23%, achicar ese guarismo al mejor año que fue el de 2019. ¿Es posible hacerlo? Es posible hacerlo. Y eso genera una recaudación importante en Uruguay. ¿Es posible llegar a todo fuera del país? Tendremos que ver cuando empecemos a ejecutarlo, pero hay una clara caracterización de a cuánto se puede llegar. Y no es un tema menor, ¿no? Digamos, en Uruguay el concepto de la izquierda es que el que tiene más pague más para que el que tiene menos acceda a lo mínimo para tener una vida digna. Y así lo hicimos con la reforma tributaria del 2008, que tuvo costos políticos para el Frente Amplio, pero los pagó. Y luego llegó el gobierno de la calle Pou y no lo cambió. Quiere decir que tan mal no estaba la reforma del Frente Amplio. Y fue una reforma profunda, digamos, en términos impositivos. Decime, a ver, el gobierno está presentando pautas salariales progresivas, metas fiscales que las presenta como prudentes y que parte del espectro político puede entenderlas como tal. Ahora, a mí me interesa saber cómo se maneja a nivel interno dentro del Frente Amplio, donde tenés sectores mucho más radicales que están exigiendo, bueno, cúmplase ya con lo que se prometió. En este panorama, ¿cómo se maneja esa interna, Fernando? Bueno, a mí así nadie me lo ha planteado. O sea, yo soy el presidente del Frente Amplio. ¿Pero no ves a los movimientos sindicales, algunos de ellos relacionados? El movimiento sindical no es el Frente Amplio. No, lo tengo que muy lo claro. diga los blancos no está precisa bien. que me lo aclares, pero... pero que lo diga los blancos está bien porque es parte de su divertimento cotidiano, pero ya hemos visto en estos meses la gran pavada que es, ¿no? Ahora, que los blancos digan pavada, uno más o menos está acostumbrado. Pero decís que dentro del Frente Amplio todo el mundo está conforme con este presupuesto. Pero si usted fuera sindicalista, ¿en qué gobierno cree que tendría más posibilidades de obtener algo? ¿En el gobierno de la calle Pou o en el gobierno de Orsi? No preciso que me conteste, se contesta solo. Por varios motivos se contesta solo. En los gobiernos del Frente Amplio los salarios crecieron casi 60%, pero la de las maestras se duplicó, el de las trabajadoras domésticas se triplicó, el de los trabajadores se cuatriplicó. Es decir, hubo un proceso de largo plazo que llevó, por ejemplo, las jubilaciones mínimas a duplicarse. Hoy las jubilaciones mínimas son bajas, pero son el doble de lo que habían en el año 2004, que posibilitó que el sector rural tuviera jornadas de 8 horas, que posibilitó multiplicar por varias veces las trabajadoras domésticas afiliadas al BPS. Esa es una política de Estado vinculada a mejorar la vida de los trabajadores. Los trabajadores naturalmente demandan en este periodo presupuestal mejores condiciones. Otros ya firmaron convenios, por ejemplo, la educación pública ya firmó un convenio con el Estado, los trabajadores del Estado, COFE ya firmó un convenio con el gobierno. Quiere decir que también hubo rapidez en el gobierno para que la previa de la construcción del presupuesto nacional hubiera convenios con los sectores más grandes de los funcionarios públicos. Y esto también es importante. Pero las expectativas de los trabajadores, digo, nos fuimos a los trabajadores, en realidad, Gaby, te preguntaba sobre la interna del Frente Amplio. Bueno, pero yo le digo que nadie me pero lo ya que hablaste así. de trabajadores, tuviste un arranque movido, ¿no? de gobierno con 2 o 3 conflictos grandes, el de la pesca ni que hablar. ¿Y cómo explican eso de que somos lo mismo? No, bueno, pero ¿cuáles fueron las resoluciones de esos conflictos? El de Rivera de los tamberos, el de la pesca, es decir, ahí no pareciera ser que ganaron los trabajadores, pareciera ser que ganaron los empresarios en todo caso, en las expectativas creadas en un gobierno de Frente Amplio. Bueno, en algunos conflictos los trabajadores obtuvieron logros, en otros no, como es la conflictividad laboral. Uno cuando hace un conflicto no tiene garantizada la victoria, eso no lo tiene garantizado. El Frente Amplio no es organizador de conflictos, es el movimiento sindical. Y algunos de esos conflictos obviamente fueron preocupación del gobierno y del Frente Amplio, pero son decisiones que toma el movimiento sindical independientemente del Frente Amplio. Lo que el Frente Amplio tiene que tratar es de generar condiciones para que los trabajadores, que ese es nuestro principal compromiso, que ganaban menos de 25.000 pesos, cuando termine el periodo hayan dejado de ser 25.000 pesos. Y para eso se colocó una pauta diferencial en los trabajadores que ganan menos de 36.000 pesos nominales. Eso es ser de izquierda. Los que menos tienen salario van a mejorar el salario más rápido que otros que tenemos cómo resistir un periodo de
de sábana corta, que es el que nos dejó el gobierno de la calle Pou. No solo con el déficit fiscal, con deudas a ACE de 280 millones, deudas al Ferrocarril Central de 158 millones, juicios perdidos que no se pagaban y que le costaban al Estado uruguayo sumas cuantiosas, que le llevó a tener las cuentas embargadas en Luxemburgo. Un gobierno irresponsable en algunas cuestiones, ¿no? Fernando, ya que estás hablando de trabajadores y de dinero, ¿no? De salarios para los trabajadores, en este caso te pongo arriba de la mesa lo que pasa con los trabajadores de las cárceles, ¿no? Los funcionarios, los operadores penitenciarios, que ellos no reclaman más plata, pero sí le reclaman mejores condiciones de trabajo, ¿no? Que obviamente eso tiene que traducirse en presupuesto para asignar en ese sentido. Estuvieron acá varias veces, han hablado sobre la situación y el proyecto de presupuesto entienden que no contempla esas necesidades que ellos tienen y estamos hablando de uno de los temas más sensibles que tiene el país, que es la seguridad y lo que está pasando dentro de las cárceles. En ese sentido, ¿crees que hay margen para estos trabajadores para atender esos reclamos en este proyecto de presupuesto? El 100% no las contiene, porque no puede contener el 100% un presupuesto que empieza debiendo 1.200 millones de dólares. Me parece que este dato no es un dato de excusa, es un dato de la realidad. Sobre esa realidad, el Frente Amplio tenía un conjunto de prioridades que las va a cumplir. Entre otras está la seguridad pública. En el presupuesto nacional, el 11% del incremento va a seguridad pública. Y probablemente una parte vaya a esta circunstancia que es delicada. Pero también hay otra parte que va a la rehabilitación de las personas privadas de libertad para que 3.500 de ellas accedan a distintos tipos de formación que le permitan cuando salgan de la cárcel tener alguna vía de salida. Nosotros estamos teniendo una tasa de reincidencia de casi 70%. O sea, el Frente Amplio lo que está haciendo es cumpliendo con su programa. El programa del Frente Amplio es exactamente el programa de todas las organizaciones que hoy están demandando. No, es el programa del Frente Amplio y ese es el que tiene que cumplir. Vos decías, no es una excusa, pero yo soy trabajadora del sistema penitenciario y te escucho y obviamente que lo que voy a pensar es que es una excusa para no darme una solución que pido desde hace 20 años. Bueno, hace 20 años creo que no había asistente penitenciario, creo que no había. Pero si hubiera, los trabajadores van a demandar a lo largo de toda la vida y es lógico que así suceda. Trabajadores que mejoraron su salario al doble, como estoy diciendo, es lógico que peleen por más salario. La condición de esos trabajadores no es idéntica de ningún trabajador, es idéntica cuando entraron los gobiernos del Frente Amplio en 2005. El que aumentó menos, aumentó 60% su ingreso real. El problema es que en el periodo de la calle, en los primeros 3 años, perdieron 45 jornales por caída salarial. Y al final del periodo, más o menos empataron o crecieron 1 punto. Eso es prácticamente media década perdida. Entonces, esto hay que tenerlo como valor, si no, uno pierde la dimensión. 15 años anteriores, 60% incremento real del salario. 5 años de la calle, nada. Estamos hablando de condiciones igual, de condiciones laborales, no de salario. No, pero son las mismas condiciones laborales que en diciembre antes que asumiera el Frente Amplio. El Frente Amplio ahora tiene 5 años para gobernar. Va a mejorar las circunstancias. Yo hablé con ellos, además los conozco de mi actividad anterior. Yo hablé, no en este momento, he hablado en otros momentos. Yo sé lo que es ese trabajo en particular. He ido más de una vez a los centros penitenciarios, básicamente para pensar en cómo solidarizarnos con gente que vive una situación terrible. Habíamos armado un grupo de trabajo con Richard Rí y el Pata Beltrán, estuvimos mucho tiempo ahí. O sea, sé muy bien cuál es la condición de trabajo de ellos y de los policías que trabajan ahí. Y la circunstancia de quienes están privados de libertad. ¿Vamos a colocar recursos para esa situación? Sí. ¿Vamos a colocar recursos incrementales en las siguientes rendiciones de cuentas? Si el crecimiento del país lo permite, sin duda. Es decir, es una de las prioridades del gobierno del Frente Amplio. Fernando, ¿qué tenés para decirle, ¿qué tenés para decirle a la UDELAR, que históricamente ha sido relegada desde hace décadas? No sé de dónde sacás ese dato. Yo no sé de dónde lo sacás. Pero Fernando, pero la UDELAR mal. ha crecido sistemáticamente en inserción territorial, ha crecido ¿Cómo ha crecido? ¿Por el Espíritu Santo o por recursos del Frente Amplio? Porque vos me decís, ha crecido. ¿Y cómo ha crecido? ¿Acaso fue el Espíritu Santo? No, fueron partidas presupuestales que colocaron los gobiernos del Frente Amplio.
¿Sabe Está cuántas bien, pero está colocaron? pidiendo 52 Lo que pide, todo el mundo % de pide. incremento Yo- en el yo- presupuesto para poder abordar, Pero vamos a las la base. necesidades que tiene. Vamos a Y la están base. diciendo que ahora quedan en riesgo las becas, que quedan en riesgo la inserción territorial y la expansión territorial. Mirá, ahora vos podés salir de Montevideo y encontrar universidades prácticamente en todo el país. Pero eso nadie lo discute. Pero eso no es el Espíritu Santo. Eso es que en un momento se tomó el gasto universitario como gasto prioritario y se le dio a la universidad recursos para expandirse a prácticamente todo el país. ¿Y ahora? No, pero no me digas hace décadas postergadas porque no es real ese dato. Bueno, nunca llegaron al 1% que se prometió, ¿no? Al 6+1. Lo que Nunca se los llegó. gobiernos del Frente Amplio habían prometido es llegar al 4,5% y lo superaron ampliamente. Luego se colocaron una nueva meta, que es llegar al 6%. Pero la historia no hay que modificarla. De hecho, el plebiscito de la educación del 94, que yo fui uno de los que lo impulsé, planteaba el 4,5% del Producto Bruto Interno. El primer gobierno del Frente Amplio llegó a ese 4,5% de la inversión en educación y en el final del periodo estuvo por encima del 5%. ¿Llegamos al 6% o no? Pero este aumento responde a un aumento de participación del producto con un aumento enorme del producto. Yo te diría que el presupuesto educativo casi se duplicó entre 2004 y 2020. Entonces, plantear que durante ese tiempo, 15 años, estuvo postergado, no se ajusta a la realidad. Plantear que en este periodo presupuestal no va a haber nada, no se ajusta a la realidad, porque de hecho va a haber 350 millones de pesos, más 140 para posibles acuerdos Es el salariales. 12% de lo que pidieron. Es decir, ¿no? 490 millones de dólares. 12% de lo que pidió la universidad. Más o menos el 12% es lo que tienen todos los organismos que han pedido. Yo no digo que la universidad no demande y que sus demandas no sean justas. En este momento no es posible cumplirlas, pero no es que dejan de ser justas. Como no deja de ser justo el planteo del Ministerio de Trabajo, como no deja de ser justo el Ministerio de Vivienda o el Ministerio de Transporte. Todas las demandas son justas, como no dejan de ser justas las demandas sindicales. Pero en este marco tomamos estas prioridades que son las que nuestro programa indicaba. Y en educación vamos a ir avanzando, sin duda, en la medida que mejore... Con refuerzo presupuestario. Fernando, tenemos que cerrar, pero está el presidente Orsi en Nueva York. No hay ningún problema. No, pero te lo quiero datar para ir cerrando con esta declaración primero de la fuerza política de gobierno de declarar que en Gaza hay un genocidio. Después vino la bancada del Frente Amplio reforzando esa idea. ¿Tú crees que el Estado uruguayo va a ser el próximo en hacerlo? Son cuestiones diferentes, ¿no? Son políticas diferentes. No, eso está claro. Por Hay eso un te estoy haciendo la secuencia documento- de Hay un hechos. documento claro. En el Uruguay claramente tenemos dos posiciones. Los que creemos que en Gaza hay un genocidio y que nos basamos en la definición de qué es un genocidio. Y por eso la fuerza política fue graduando sus declaraciones porque iba estudiando si efectivamente estábamos ante un genocidio u otra acción militar grave. Pero llegamos a la conclusión que estábamos ante un genocidio. Esa posición del Frente Amplio la comparten los senadores del Frente Amplio, la comparte el Frente Amplio y los integrantes del gobierno son integrantes del Frente Amplio. Luego, ¿cuáles son el tipo de declaraciones que tiene que hacer el gobierno y cuáles son las acciones? Las define Yamandu Orsi y su equipo. Y yo creo que ha sido coherente y lógicas en relación a lo que ha expresado el Frente Amplio, en el sentido que ha cambiado su voto en las Naciones Unidas, que esto es lo más importante para la circunstancia palestina. Como decía Héctor Rodríguez, que era un viejo dirigente sindical, pero sobre todo fundador del Frente Amplio, las medidas más duras no son las que más duras suenan, son las que más gente convocan. Entonces, de a poco hemos ido construyendo una idea que de alguna manera comparten buena medida los uruguayos, yo le diría la mayoría de los uruguayos. Pero esta es la posición del Frente Amplio. Los otros partidos, por ejemplo, tienen una posición de que allí no está sucediendo un genocidio, lo cual hasta ahora no han explicado por qué es que no sucede. Y otra cosa que nosotros tenemos que cuidar es la convivencia entre uruguayos. Acá hay un conflicto de alta intensidad que nosotros creemos que es un genocidio en Gaza. Pero acá en Uruguay, los uruguayos judíos, los uruguayos croatas, los uruguayos de cualquier proveniencia tenemos que convivir como hemos convivido siempre. Yo viví acá atrás, un barrio donde vivían cientos de judíos y nuestro vínculo siempre fue un vínculo de hermandad, de buena vecindad, de querernos. En el gobierno del Frente, los gobiernos del Frente Amplio han sido los que más judíos han tenido en el gobierno. Entonces, cuidado con confundir
un conflicto en el que el Frente Amplio tiene que tomar una posición porque hiere la sensibilidad de cualquier uruguayo con cómo nos movemos en el plano local. En el plano local, cuidar la convivencia, cuidar el buen vínculo, cuidar la buena vecindad y querernos, que es lo que ha pasado históricamente. Fernando, gracias por haber venido esta mañana una vez más. Encantadísimo. Bueno, muy bien. Nos vamos a una breve pausa. Continuamos haciendo televisión pública aquí en 5 Sentidos.